Así que vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por este hermoso momento. Amén. Así que Padre Santo, Padre bueno, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este hermoso momento, Señor, que tú nos permites, Dios mío. Una vez más, Señor, poder compartir, Señor, tu palabra, Dios mío. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea usted, Dios mío, tomando el control, Dios mío, de toda la situación, de todo lo que se va a hacer de principio a fin, Señor. Yo te pido, Padre mío, Padre Santo, que seas tú, mi Señor, con nosotros, oh Dios, que seas tú, mi Dios, con la juventud, con la niñez, con los matrimonios, Señor, con las familias, Señor, con todos aquellos, Señor, que han de escuchar esta palabra, Señor. Te damos, Padre, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Amén. La palabra del Señor vamos a leerla en Segunda de Reyes, en su capítulo 6, y le vamos a dar lectura en el versículo 15 al 17. Amén. Y si usted tiene la palabra del Señor y usted tiene ahí su Biblia, le invito a que usted la abra. Amén. A que usted esté ahí también leyendo la palabra juntamente conmigo. Así que dice la palabra del Señor y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Él dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El verso 17 dice: «Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, confiando en Dios. Amén. Confiando en Dios. Así que nuevamente pido disculpas por aquellos que se están agregando, amén. Yo sé que no es muy normal que hagamos una transmisión así, amén, pero el Señor sabe, el Señor conoce, amén, y lo más importante, ¿verdad?, también es que la palabra del Señor pueda ser compartida, amén. Así que la palabra del Señor, en la palabra que nosotros acabamos de leer, es una situación meramente difícil para aquel que no confía en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en esta historia, como título dice, Eliseo y los sirios. Amén. Es una palabra muy hermosa, una historia muy linda en la que usted puede leer en la comodidad de su casa, en la comodidad de su hogar. Amén. Y usted puede edificarse con esta hermosa palabra. Amén. Así que en este punto de la historia dice la palabra del Señor. Amén. Que los sirios estaban en guerra en contra de los hijos de Israel, en contra del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que los sirios, con astucia podemos decir, preparaban emboscadas para que por donde pasara, por el camino donde pasara el pueblo de Israel, estos ponían emboscadas para que así de alguna forma pudiera derrotar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor, amén, que la astucia del hombre, amén, no puede ir con la sabiduría de Dios. Amén. Dios tiene todo en control, todo a su tiempo, todo es perfecto en el camino del Señor, y Dios tiene sus instrumentos. Así como en ese tiempo el profeta de Dios llamado
Eliseo fue el instrumento que Dios usó, amén, para profetizar los acontecimientos a los diferentes reyes que había en Israel, en Judá. Y dice la palabra del Señor que Dios mismo es el que le dice, le revela la situación que los sirios querían poner en contra de Israel, aquellas emboscadas que iban a hacer caer a Israel. Entonces dice la palabra del Señor que Eliseo le mandaba decir al rey, mira, por tal lugar no pases, porque ahí hay una emboscada, ahí está el ejército de Siria que va a ir contra ustedes. Entonces Israel tomaba sus precauciones e iba por otro lado. Entonces no solamente sucedió una, sino que sucedieron varias veces. Entonces dice la palabra del Señor que el rey de Siria, él se turba, se frustra. ¿Por qué? Porque sus planes no estaban saliendo como él lo había planeado, sino que se dio cuenta y reunió a su ejército y dijo, bueno, ¿quién de ustedes, quién es el que está aquí, es el que va y le dice nuestros planes al ejército enemigo que era Israel? Entonces uno de ellos, de los del ejército, de sus sirvientes, le dice, no, es de que allá en Israel hay un profeta de Dios que se llama Eliseo. Y él es el que le dice todas las estrategias. Y aún lo que tú hablas en tu cámara más secreta, aún él lo sabe. ¿Por qué? Porque de Dios no nos podemos esconder. Así seamos los hijos de Dios, aún sea la creación de Dios, el Señor sabe todas las cosas. Y el Señor, amén, en su grandeza, en su sabiduría, amén, el Señor sabe todo, en lo cual pues se lo dijo a Eliseo. Y dice la palabra que este rey de Siria mandó a que apresaran o trajeran a Eliseo. ¿Para qué? Porque Eliseo estaba haciendo una piedra de tropiezo en su camino. Era un estorbo para que el rey de Siria pudiera acabar con el ejército de Israel. Mas él no sabía que él no peleaba contra Eliseo, no peleaba aún con el ejército de Israel, sino que aún peleaba con Dios mismo. Y es lo que los enemigos no se daban cuenta, sino que ellos pensaban que ellos peleaban contra alguien físico, que era el ejército de Israel, con el pueblo de Dios. Pero no se daban cuenta de que esa lucha era directamente con Dios. Era directamente con el Señor. Por lo cual dice la palabra del Señor que cuando ellos llegan a Dotán, porque el lugar donde Eliseo estaba era Dotán. Ellos llegan a ese lugar y llegan a lo mejor con autoridad, por así decirlo, de decir que llegaban con gente de a caballo y aún con carros. Podíamos decir que llegaban con autoridad, podamos decir que llegaban con poder humano, pero dice la palabra del Señor que cuando el siervo de Eliseo miró todo lo que estaba alrededor. ¿Por qué? Porque Dotán era una ciudad amurallada. Entonces él vio que todo el ejército que estaba alrededor, pues eran más que los que estaban en Israel, por lo cual el corazón de este siervo de Eliseo se turbó, se preocupó, tuvo temor, tuvo miedo. Por lo cual Eliseo le dice, no tengas temor, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba viendo
espiritualmente. Algo que su siervo no tenía. Él no estaba viendo lo que Eliseo estaba viendo. Entonces, que él no viera lo que Eliseo estaba viendo no quiere decir que no estuviera ahí, sino que Dios mismo, como lo dice en el versículo 17, una vez más lo voy a leer. Y dice la palabra: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová, dice la palabra del Señor, abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Era algo maravilloso que la oración de Eliseo fue que Dios mismo abriera los ojos a su siervo para que él viera lo que Eliseo estaba viendo, porque Dios había mandado a su gente de a caballo, y no solamente eso, sino que sus carros, pero de fuego. Entonces los enemigos llegaron con gente de a caballo y con carros, pero el ejército que Dios mandó estaba con gente de a caballo, y no solamente eso, sino con carros de fuego. Entonces la oración de Eliseo fue que su siervo viera lo que él estaba viendo. Pero a la vez, también su oración fue de que Dios mismo golpeara al ejército enemigo, a los sirios, que los golpeara. ¿Para qué? Para que no vieran. Los golpeara de ceguera. Entonces dice la palabra del Señor que Eliseo les dice: bueno, yo los puedo llevar a donde ustedes quieren ir, al lugar donde ustedes quieren ir y con la persona que ustedes buscan. De esa manera, pues, podamos decir que fue una estrategia para que Eliseo los llevara con el rey de Israel. Amén. Y dice la palabra del Señor que los llevó. Entonces, cuando los llevó, dice que la palabra que el rey le dijo al profeta: bueno, ¿qué quieres que haga con ellos? ¿Que los mate? Mas la reacción de Eliseo fue todo lo contrario. Y le dijo: no, dales pan, dales agua y mándalos con su Señor, mándalos con su rey. Y de esa manera podamos decir, hermanos, que a lo mejor nosotros no tenemos una lucha contra un ejército como en el tiempo de antes. Pero déjeme decirle que nosotros espiritualmente, nosotros tenemos una lucha espiritual en la que todos nosotros tenemos como hijos de Dios. Desde el primer momento en que nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón a Dios, desde ese momento, hermanos, nosotros nos convertimos en los enemigos del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda en esta hermosa hora. Pero antes nosotros, cuando no conocíamos del Señor, nosotros éramos amigos del mundo. Pero ahora, como nosotros le recibimos al Señor, automáticamente nos convertimos en hijos de Dios, en amigos de Dios, por lo cual el enemigo vino a ser nuestro primer enemigo. Y nuestra lucha, como dice la palabra del Señor, lo voy a leer y lo voy a buscar para usted. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. En el libro de los Efesios, en su capítulo 6, dice la palabra del Señor, en su versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios,
estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra del Señor: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hermanos, nosotros no podemos ignorar la lucha espiritual que nosotros tenemos. Amén. Nosotros tenemos una lucha espiritual que nuestros ojos no lo pueden ver, pero cuando nosotros buscamos del Señor y nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su palabra, amén, y nosotros tratamos de agradar al Señor. De esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va a revelar muchas cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta contra qué estábamos luchando. Y déjeme decirle que, como dice la palabra y lo acabamos de leer, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es, hermanos, con aquel que nosotros podemos ver, no es contra ningún hombre, sino que es con lo que influye aquel enemigo. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que así como en el tiempo de antes, el enemigo eran ejércitos visibles, eran ejércitos que trataban de exterminar al pueblo de Israel. Ellos trataban de exterminar una y otra vez, y vemos que el pueblo de Israel era una nación pequeña. Era una nación muy pequeña, y a los enemigos se les hacía como muy fácil. Amén. De alguna forma luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los veían insignificantes. Y asimismo el enemigo a nosotros nos puede ver algo muy insignificantes. Podamos ver y podamos decir que hay un hombre, una mujer muy humilde, y que a lo mejor no hay poder, no hay autoridad humana en ese hombre, por así decirlo. Pero está lleno de la presencia, de la unción de Dios, de la autoridad de Dios para reprender cualquier cosa que se levante contra el pueblo de Dios. Y está ahí, el hombre de Dios siempre está preparado. ¿Para qué? Para luchar contra aquello que se levanta en contra del pueblo del Señor, para aquello que se levanta en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las armas que a nosotros el Señor nos ha dado no son unas armas carnales, unas armas que nosotros podamos decir que tenemos una arma como la de este mundo. Esta arma que nosotros tenemos, déjeme decirle que es un arma que usted la aplica y da vida. Es una espada de doble filo. Aún dice la palabra que es un martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay autoridad de Dios. Y no solamente eso, sino que el Señor mismo promete estar con nosotros, luchando con nosotros al lado nuestro. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, nos quiere ver destruidos, nos quiere ver acabados. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, como el enemigo sabe, hermanos, lo que es estar en la presencia del Señor, y Él conoce lo que hay allí en el cielo y aquello que nosotros no hemos visto físicamente. Nosotros no hemos visto, sino todo lo que sabemos es por lo que la palabra nos ha dicho, y nosotros lo creemos porque nosotros tenemos fe de que así es, de que la palabra es el amén.
de que así es, de que es verdad. Y entonces el enemigo, hermanos, siempre va a tratar de que nosotros nos estanquemos, de que nosotros no sigamos hacia adelante, y va a poner piedras en nuestro camino. ¿Para qué? Para que nuestro camino sea más difícil. Pero nosotros no hemos confiado, hermanos, en cualquier hombre, no hemos confiado en imágenes, no hemos confiado en lo que el mundo confía, sino que nosotros hemos confiado en Dios. Hemos confiado en aquel hombre maravilloso que prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor, amados hermanos, siempre va a estar ahí. Y el enemigo, hermanos, el enemigo siempre va a estar ahí para que nosotros desistamos de seguir caminando hacia adelante, hacia esa meta que el Señor ha preparado para nosotros. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Amén. En el libro de Hebreos dice la palabra del Señor, capítulo 1, en su versículo 14 dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de aquellos que serán herederos de la salvación? ¿Sabe, hermano, que hay espíritus? Podamos decirlo que hay ángeles, como dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces esta palabra dice que hay espíritus ministradores enviados para el servicio. ¿Para quién? Para nuestro servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, si usted es heredero de la salvación, usted tiene espíritus ministradores que están ahí, al lado de usted. ¿Para qué? Para que lo guarden, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hace un vallado de ángeles alrededor nuestro. Por eso a veces muchas de las situaciones podemos ver que nosotros estuvimos en peligro de muerte. Nosotros estuvimos en una situación difícil. Y podamos decir, bueno, ¿de dónde Dios nos ha guardado, hermanos? ¿A cuántos Dios nos ha guardado de muchas cosas, de muchos accidentes, aún de ataques del enemigo, espiritualmente hablando? Y ahora que me viene a la mente una ocasión en la que yo estaba dormida. Y yo recuerdo que esa ocasión que yo estaba dormida, yo veía a una hermana juntamente conmigo y yo le encargaba a 2 de mis niños. Y le decía yo a esta hermana que viera a mis niños porque yo veía a una joven pasar, una joven muy delgada. La vi pasar y esta joven corría. Y yo decía, si ella puede, yo también puedo correr. Y yo iba y yo corría, entonces yo dejaba a esa hermana con mis niños. Entonces la mayoría de nosotros conocemos una barranca. Pues nosotros estábamos como al lado de esa barranca, había un camino. Pero para pasar al otro lado de la barranca había como un tipo cuarto que teníamos que pasar por adentro del cuarto para que nosotros sigamos hacia el camino. Entonces, cuando yo pasé por ese cuarto en medio, podamos decirlo así, yo vi a gente ahí que estaba acostada y decía, ahí estaba una señora que estaba como en una mecedora y los cuidaba. Y yo le decía, pero ¿por qué ellos están aquí? Y ella decía, oh, es que ellos ya están para morirse. Y yo digo, pero si todavía están vivos, ¿cómo están para morirse? Y entonces yo les decía, no, pero es que Dios les puede dar vida. Ustedes quieren aceptar al Señor en su corazón. Y unos me decían, sí. Entonces cuando yo les decía, pues cierren sus ojos, vamos a hacer la oración para que ustedes puedan aceptar al Señor. Y entonces
cuando eran 4 personas y una de ellas, o de ellos mejor dicho, porque era un hombre el que se paró enfrente de mí y me miró con unos ojos como retadores, que no era esa persona, sino que era un demonio, alguien que estaba poseyendo ese cuerpo. Y me quedó mirando a mis ojos y me dijo, muchas veces tú me has reprendido, pero hoy yo te reprendo a ti. Entonces, cuando él me dijo esas palabras, me empezó a ahorcar. Y cuando yo me desperté de mi sueño, mi corazón estaba hasta mi cuello y a mí me faltaba la respiración. Y después, hermanos, ahí de muchas situaciones que hemos pasado, entendí, hermanos, que aún hasta en el sueño nosotros tenemos lucha espiritual y a veces pensamos que son sueños, a veces pensamos que es algo simple. Mucha gente dice, oh, es que comió de más, comió algo que le cayó mal, y no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar ahí queriéndote atacar, aún queriéndote matar. Y ahí yo lo aprendí, hermanos, de que el enemigo nunca va a estar contento con nosotros, los hijos de Dios. Por eso es necesario, hermanos, buscar a Dios, llenarnos de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos heredar la salvación. Entonces, si el enemigo algo busca, es que nosotros perdamos la salvación que Dios nos ha regalado. Y en este camino, hermanos, no estamos solos. Y como lo acabamos de leer en el libro de los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 14, lo voy a repetir nuevamente. Y le voy a decir, como dice este versículo, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora yo quiero hacerle esta pregunta, ¿usted es heredero de la salvación? Porque si es así, entonces déjeme decirle de que alrededor de usted hay espíritus ministradores enviados para su servicio. Entonces no quiere decir que nosotros vamos a mandar y vamos a decir, no, hermanos, es por gracia y misericordia de Dios el cuidado que hasta el día de hoy Dios ha tenido con nosotros. Entonces, como dice el tema, dice la palabra aquí en el estudio, en la enseñanza, confiado en Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como hombres, porque somos carne y hueso, hermanos, a veces en nuestro corazón hay temor, aún mucha gente, ¿cuánta gente no le tiene miedo al diablo, al enemigo? Pero a nosotros, la iglesia del Señor, el Señor nos ha revestido de poder y autoridad, hermanos, para reprenderlo. Por lo cual, hermanos, ¿de quién tenemos que temer? Dice la palabra que aún tenemos que tener miedo de aquel, no aquel que mata el cuerpo, sino aquel que tiene autoridad para echarla, ¿a dónde, hermanos? Al infierno. A ese nosotros tenemos que temer. Amén, así que lo invito a que usted siga, hermanos, confiando en Dios. Esta palabra, hermanos, es maravillosa y nosotros podemos seguir agarrados de la mano de Dios. No importa cuán difícil sea la lucha, hermanos. Muchas veces pensamos que la lucha espiritual es muy difícil y claro que sí, hermanos, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Y así como Dios estuvo con David, aun cuando venció al gigante, esa historia yo sé que los niños se lo saben. Pero si lo vemos con una óptica espiritual, hermanos, es una promesa de Dios de que no importa cuán grande sea el gigante que esté enfrente de nosotros, hermanos, el más grande, el gigante de gigantes está a nuestro lado. Y ese es nuestro Dios, aleluya. Ese es mi Dios, el Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros adoramos y con el cual un día nosotros vamos a estar con Él.
Así que en esta hermosa hora vamos a orar al Señor, amén, para decirle al Señor que Él venga a su vida. Si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón, yo te invito a que tú abras tu corazón y que tú repitas esta palabra conmigo. Y tú le digas: Señor Jesús, en esta hora, Señor, te pido, Dios mío, que perdones mis pecados, que estés conmigo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Dios mío, que no lo borres de ahí. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, Señor. Y que tú hagas esa obra maravillosa, Dios mío, en mi corazón. Enséñame a caminar en santidad, en obediencia hacia tu palabra, hacia ti, mi Señor, para que el día que tú vengas, Señor, tú puedas estar conmigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.